En este video te voy a explicar qué es y por qué podría llegar a suceder Conformity Gate, la teoría falopa de que podría llegar a estrenarse este 7 de enero del año 2026, un capítulo oculto, un capítulo extra del final de la serie de temporada de Stranger Things. Y también te voy a mencionar por qué nosotros podríamos llegar a estar teniendo un delirio total como fans, como comunidad, como audiencia, no pudiendo aceptar que simplemente el final fue malo, que vimos una pésima temporada y que los Duffer Brothers son pésimos escritores y que lo único que están haciendo con las entrevistas que están dando y tratando de sobreexplicar por qué todo se terminó dando en el final de temporada de esa manera, está únicamente haciendo que ellos se hundan la carrera cada vez más. Pero vamos poco a poco. Centrémonos en lo divertido, en lo falopa, en lo fantasioso, en donde acá todos tenemos que dar un poquito de nosotros para poder creernos esta fantasía de que podría llegar a existir un capítulo oculto. Después vemos toda la parte de los Duffer Brothers y por qué no tendría ningún sentido que esto ocurra desde el punto de vista de Netflix. Pero, ¿qué es Conformity Gate? Conformity Gate surgió justamente a partir de las totales incongruencias, agujeros de guión, conveniencias, pésimos diálogos y hasta cambios de actitudes, deseos y acciones que tienen algunos personajes de cara al final de temporada, de cara al final de la serie. Como para ir mencionando algunos ejemplos, es que primero, Max se gradúa con sus compañeros de clase y con sus amigos al mismo tiempo, a la par que ellos, cuando ella estuvo durante 2 años en coma. Salvo que me expliques que en esos 18 meses estuvo haciendo un curso intensivo para poder estar a la par estudiantil que sus compañeros, no tiene sentido que ella se gradúe. Es una gran conveniencia. Como también es una gran conveniencia de que los militares se hayan ido de Hawkins como si nada, de que los propios protagonistas, luego de haber matado a empleados estatales, es decir, a militares, no hayan tenido ninguna repercusión, no hayan tenido que pagar un precio de alguno de ellos tener que ir a la cárcel, por ejemplo. No los jóvenes, los menores, pero Hopper, Joyce, Murray, yo qué sé, no puede ser que Hopper de la nada ahora vuelva a ser el sheriff cuando ya teníamos un sheriff en la 4ª temporada que había sido su ex compañero, cuando Hopper, además, en el final de la 3ª temporada, se le hizo un funeral. ¿Cómo explicaron eso? Steve, por su parte, ¿en qué momento en 5 temporadas de Stranger Things nosotros como audiencia sabíamos o creíamos de que su deporte favorito o que él podía llegar a tener el sueño de ser entrenador de béisbol? Cuando sabíamos de que él era buenísimo en el básquet y tuvimos toda una 2ª temporada en donde Billy le hacía bullying o lo burlaba de que la gran leyenda Steve Harrington, jugador de básquet en la preparatoria, en el colegio de Hawkins, estaba siendo humillada por este nuevo alumno, por Billy. Si Steve tendría que ser coach, entrenador de algún deporte, debería ser de básquet. Pero después vamos a mencionar por qué podría llegar a ser entrenador de béisbol en este final de serie. Pero por otro lado también no tenemos noción de qué sucedió con el personaje, la supuesta novia de Dustin, Susie. En mi video anterior mencioné que no me había gustado de que Dustin hubiese reaccionado de tal forma cuando la chica popular que digamos de la preparatoria los viene a invitar a su fiesta o a una fiesta. Ese no sería nuestro Dustin. A mí en lo personal me había chocado un poco esa reacción de él. En toda la temporada no se volvió a mencionar a Susie, cosa extraña. Pero en el final de temporada también no nos mostraron a Vicky. Una relación que se viene construyendo desde la 3ª temporada con Robin, en donde finalmente en esta 5ª temporada ella se entera en qué cosas andaba metida Robin y todos sus amigos. Y al final de la serie no sabemos nunca más nada. Pero sí hemos tenido 3 secuencias, 3 escenas en particular en donde los personajes ellos mismos se preguntan o le dan a entender al espectador de que algo extraño hay. Como que de manera muy simple, sencilla y extraña están viviendo algo tan tranquilo. Han aceptado la conformidad, la paz. Robin en esa primera escena, luego de la aparición de los 18 meses después, cuando vuelve a su programa de radio, menciona de que el pueblo se siente extraño, no se parece al Hawkins que ella conocía. Está bien, como espectador podríamos decir, claro, ella conocía un Hawkins que tenía rusos abajo de un centro comercial que estaba haciendo experimentos científicos, sabía que existía un laboratorio en donde tenían encerrados a pibitos, a menores y hacían experimentos con ellos, sabía de que existía portales a otras dimensiones y criaturas y demás. Está bien,
Pero ¿por qué ella daría a entender o querría dar a entender eso en un programa de radio que se emite en todo el pueblo, que todo el pueblo, salvo sus 10 amigos, saben la verdad del pueblo? ¿Por qué diría esa frase? Salvo que verdaderamente algo dentro del pueblo en sí, en su totalidad, le está pareciendo extraño. También tuvimos un diálogo en la azotea con Steve, Jonathan, Nancy y Robin, en donde Steve los incitaba a ¿por qué no quieren volver acá? ¿Qué les pasa? Tenemos que seguir viéndonos. Y básicamente todos al unísono responden de que tienen que seguir con sus vidas, tienen que seguir con sus planes, tratándose de alejar de su historia pasada, de lo que justamente los unió a ellos como grupo de amigos. Y luego, por último, tenemos una escena que es un calco o es un paralelismo a la primera escena que tenemos en el primer capítulo de la serie en la primera temporada. Esa secuencia en donde tenemos a Dustin, a Lucas, a Will y a Mike jugando una partida de rol comandada, creada por Mike. En esa partida, en el inicio de la serie, pudimos ver de que Will estaba obligado a sacar un número en el dado, número 13, para poder vencer al Demogorgon y seguir avanzando con la partida, con esta historia creada por Mike. Nos terminamos enterando de que Will sacó un 7. Y este número va a ser importante para lo próximo que vamos a estar comentando. En ese momento de ansiedad, frenetismo de Will lanzando el dado y para ver qué número termina sacando, ellos son interrumpidos por la madre de Mike. Lo mismo que sucede al final de esta serie. Y Mike le cuenta a su madre de que ellos tienen que seguir jugando porque recién van por la mitad de la partida y que todavía les quedan como otras 10 horas de juego. La madre se sorprende y no puede creer que hayan estado jugando durante 10 horas. Pero ¿saben qué? Y acuérdense de este dato. En la secuencia final podemos ver de que nuestros protagonistas están en una situación similar. Pero en este caso tenemos a un personaje agregado, a una heroína agregada que es Max. Will, al poder conseguir y vencer, siendo diferente a lo que había sucedido en el principio de la serie, Mike como Grandmaster, como contador de historias o desarrollador de historias, devela a los héroes de que hasta acá había terminado la partida y todos podrán seguir viviendo felices y contentos. Aceptar la paz y tranquilidad, cosa que a Max le pareció sumamente extraño. Eso era todo. Mike, siendo un gran contador de historias, el gran máster, el que crea partidas épicas e increíbles y memorables, el final era simplemente un cliché enorme. Y entonces Mike, como contador de historias, los tranquiliza a todos y les hace creer una posibilidad, un universo en donde todos vivirán felices y contentos, avanzarán con sus vidas y en el que, como también Eleven, podría llegar a estar viva, feliz y contenta, al fin teniendo su propia vida. Pero ese final, sinceramente, teniendo en cuenta el final de todos los personajes, es muy armonioso, teniendo en cuenta los riesgos, las consecuencias, las problemáticas que han tenido que vivir y afrontar estos personajes. Es un poco contraproducente de que estos niños, este grupo de héroes que no tenían ningún tipo de capacidad para enfrentarse a estos villanos sobrenaturales, hayan podido salir tan ilesos y tengan un final tan feliz y redondo. Todo esto se podría responder con es una enorme conveniencia de guión y le querían dar los escritores el final más feliz posible a todos los personajes y protagonistas de los cuales la audiencia se había enamorado y tenía una relación tan estrecha, emotiva y sentimental con estos personajes. Lo comprendo, lo entiendo. Pero ahora es cuando comenzamos con lo loco y con lo falopa. ¿Qué pasa si te digo de que en realidad Vecna venció? De que en realidad todo este final que vimos de temporada transcurre en una simulación, ilusión creada por Vecna. El gran problema acá es marcar un punto de partida. ¿En qué momento comienza esta simulación? Muchos podrían llegar a comentar de que a partir del segundo volumen se empezó a sentir extraña esta serie. Bajón de calidad, diálogos y actuaciones bastante pedorras y malas, conveniencias de guión, diálogos simplistas, no se terminaron de explicar algunas circunstancias y el final termina siendo demasiado conveniente, cliché y armonioso y demás. Pero ¿por qué no podría todo haber sucedido desde el inicio de la temporada? Desde ese final de la cuarta temporada en donde de repente tenemos un salto temporal y nos situamos en esta quinta temporada en donde a muchos nos pareció extraño de que al parecer le bajaron los riesgos a esta quinta temporada. Como que tiraron del cable, rebobinaron un poco y bajaron la escala de riesgo para la quinta temporada teniendo en cuenta el final de la cuarta. O también podríamos llegar a marcar otro punto de partida que es simplemente el propio episodio final de Stranger Things. ¿Cuándo? Cuando Eleven es capturada fácilmente por Vecna.
y Vecna puede ver en los recuerdos, en la memoria, en la mente de Eleven, y literalmente te dan a entender de que él pudo ver todo el plan de nuestro grupo protagonista. Y lo único, en serio, lo único que iba a hacer Vecna era personificarse o tratar de confundir la mente de Hopper para que así Eleven salga de la mente de Henry. Eso es lo único que iba a hacer Vecna para poder defender su plan malvado de unir las dimensiones. ¿En serio Vecna no tenía un ejército de Demogorgons rodeando a su base, rodeando a los niños que estaban dentro de las otamentes, sabiendo de que encima ya estaba yendo un grupo de 5 o 6 personas que no están capacitadas para enfrentarse ni a las otamentes, ni a Vecna, ni a, no sé, decenas, centenas de Demogorgons, pero que estaban yendo a atentar contra la posibilidad de que Vecna salga triunfante? ¿En serio no dijo, che, voy a llamar a todos mis Demogorgons, a todos los bichos voladores que nos habían mostrado en la 4ª temporada para dificultarles el camino, el paso y la llegada a mí y que me estorben? ¿En serio Vecna no hizo eso? ¿En serio tenemos que creer que la resolución de todo esto era de que Vecna pensaba de que simplemente con el Mind Flayer era ejército suficiente para poder defender su territorio, su base y listo? ¿De que Vecna no se vio venir este plan y de que le vayan a jugar a su propio terreno cuando literalmente pudo ver la mente de Eleven? Vuelvo a repetir, acá todos tenemos que dar un poco de nosotros y crearnos la fantasía de que pueda existir una simulación o una gran ilusión creada por Henry, o todo se cae a pedazos y existen dos grandes justificaciones para que la escritura de guión, las conveniencias y demás hayan existido en esta 5ª temporada, y las dos opciones son: un hechicero lo hizo. Siempre que observen uno de sus detalles, un hechicero lo hizo. Entiendo, de acuerdo, sí, pero en el episodio AG... ¡Hechicero! O los Duffer Brothers son pésimos guionistas y escritores. No hay más que eso, y es simplemente aceptar eso. Pero sigamos con la falopa. Supongamos de que Vecna sabe todos los pasos y todo el plan de nuestro grupo protagonista. En ese momento rapta a Eleven, rapta a 8, y a partir de ahí todo es una mentira lo que vimos. Es una gran ilusión que la audiencia se comió. ¿Por qué es importante de que haya raptado a Eleven y a 8? Supongamos lo siguiente: ¿quién tiene la capacidad de crear ilusiones al igual que Vecna o que Henry? 8. El hecho de que 8 o Kali haya recibido un disparo y esté muerta podría haber sido una gran ilusión de Vecna también. ¿Qué aprendimos durante toda esta serie y qué sabemos de que hace la absorción o el secuestro, bien digamos, de las personas, de los niños que hace Vecna y los une a la mente colmena? Los utiliza como fuente de energía, como alimentador de poder. Si con mentes humanas o cuerpos humanos puede Vecna aumentar tanto su poder, sus habilidades, imagínense si puede secuestrar y unir a su mente colmena a 8, una persona que es capaz de crear ilusiones como lo hace Vecna. Por lo tanto, podríamos llegar, jugando este juego de la fantasía, y encontrando una manera muy simple de justificar a nivel guión, escritura o narrativa de que Vecna puede tener aún más poder, es que ahora 8 pertenece a su mente colmena y está absorbiendo su poder. Por lo tanto, Vecna es más poderoso, por lo tanto puede crear ilusiones más poderosas. Y ahora sumémosle de que también secuestró a Eleven. Por lo tanto, Eleven, siendo un calco de Henry, pero no teniendo la capacidad de 8 de crear ilusiones, básicamente Henry tiene un multiplicador de por 2. Tiene a Eleven, que es igual a ella, sin la parte de ilusión, y tiene a Kali, que solamente tiene la parte de las ilusiones. Es Vecna por 2. ¿Eso no sería motivo suficiente para que Vecna pueda haber creado una simulación tal de que le haya hecho creer a absolutamente todos de que pudieron vencerlo y de que ahora son todos felices para siempre? Y tenemos dentro del epílogo más pistas que nos podrían llegar a dar los motivos suficientes para creer de que verdaderamente el epílogo era toda una simulación. Tenemos el diálogo, ese primer diálogo de Robin abriendo su programa de radio, ella encontrando algo extraño en su pueblo, no reconociendo a Hawkins, porque podría ser un Hawkins visto desde la mente de Henry, de Vecna. Un Hawkins más hasta te diría ambientado, situado o con unas vibras años 50, que es el último Hawkins que vio Henry cuando era chiquito. Por otro lado, tenemos lo que habíamos mencionado antes, a Steve siendo entrenador de béisbol. Una de las pocas circunstancias en que la mente colmena, un Demogorgon o Vecna se enfrentó a Steve, es Steve teniendo
un bate de béisbol con púas, con clavos clavados. Si Vecna eso es lo único que tiene para crear dentro de una simulación a un Steve que sea feliz, es que quizás él cree que Steve es un fanático del béisbol, cuando en realidad es un fanático del básquet, y le dio un rol en su simulación que no va con ese personaje. A Hopper, para mantenerlo contento, le dio el rol de sheriff, cosa que siempre fue durante toda la serie, toda su vida de adulta. O quizás, porque esto nunca lo vimos en toda la temporada y en toda la serie, Henry Creel supuestamente conocía a Jim Hopper en los años 50 cuando iban al mismo colegio. Puede llegar a ser de que Henry sabía de chico de que Hopper tenía el sueño de ser policía, de ser sheriff de Hawkins, y por eso le dio ese rol, no sabiendo de que en realidad le habían hecho un funeral a Hopper, lo habían dado por muerto y lo había reemplazado su ex compañero como sheriff. Todos los personajes que vemos en la graduación, que no son nuestros protagonistas, se comportan de manera extraña y hasta hay escenas que se han visto por todas las redes sociales de que estos extras están viendo directo a la cámara, directo al espectador, como si algo estuviese funcionando de manera extraña ahí, dándonos una sensación de Truman Show, de que todos, tanto los extras como nosotros como audiencia, estamos viendo a estos personajes metidos en un programa televisivo, en una simulación de la cual ellos no tienen la más mínima idea. Muchos de ellos también se sientan y están parados con la pose que siempre tuvo Henry durante toda la serie, como lo vimos a Billy en la tercera temporada y como lo pudimos ver desde la cuarta temporada hasta ahora a Henry, como él se para. Ya mencionábamos que es extraño de que Max se esté graduando a la par de que sus amigos, y ahora acompáñenme con la última parte y la parte más falopa, pero a mi juego me llamaron y esto me encanta. Nos vamos a meter con el peinado de Mike. Sí, el peinado, el estilo, el haircut que tiene Mike al final de esta serie en el epílogo podría llegar a significar de que está siendo controlado por Henry o que Henry utiliza a Mike como su personificación dentro de esta simulación. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué las redes sociales comenzaron a creer esto? Y yo le voy a sumar una pata extra. Es que Mike primero siempre, pero siempre tuvo el mismo corte. Y justo para este epílogo cambia su peinado y tiene un peinado muy parecido al que Henry siempre utilizó durante toda esta temporada. Además, es un contador, creador, desarrollador de historias, cosa que trazaría un paralelismo directo con lo que es Henry, creando una ilusión tan grande como la que podría llegar a ser el epílogo. Hay muchas cosas en común en cuanto a lo que es Henry como la mente maestra creadora de una realidad que no es, y Mike como contador de historias. Todos nuestros protagonistas siempre creyeron en la palabra de Mike. Mike como ese inspirador, motivador. Todas las cosas que siempre Mike decía terminaban pasando. Como Henry no iba a terminar utilizando a una persona como Mike, ¿para qué? Para tranquilizar a todos sus amigos, para que sigan creyendo de que sus vidas pueden continuar y ser felices para siempre, y contarles una historia que ellos mismos se puedan creer sobre su propio futuro, y además de que Eleven podría ser al fin libre y feliz por su cuenta. Sumado a toda esta teoría, podríamos llegar a mencionar que todos los Wheeler, Mike, Nancy, la madre de Mike y Nancy, y el propio padre que siempre tuvo el mismo peinado, pero todos tienen el mismo corte, todos tienen el mismo peinado. Es muy extraño eso. Por lo tanto, todos tienen un peinado a lo Henry, lo que nos podría llegar a decir de que todos son fuente de energía de Vecna, de Henry. Pero hay una que no tiene el peinado de todos los Wheelers, y es Holly. Y vieron lo importante que fue Holly durante toda esta temporada. Y vimos que esta temporada está basada principalmente en un libro que convenientemente Holly estuvo leyendo durante toda esta temporada. Un libro que se sitúa en Camazotz, una realidad completamente falsa, un lugar que nos podría dar la sensación de lugar perfecto, una vida preciosa, tranquila e idílica, pero que en realidad tiene en su trasfondo un oscuro y terrorífico secreto. Todo es mentira y está siendo creado por una gran mente villana. ¿Pero a qué voy? Con Holly. Bueno, Holly, ¿con quién estuvo mayormente en esta temporada? Con Max. Y Max, en la partida de rol final que vemos en esa última gran secuencia, es la única dentro de todos los amigos que le discute al creador de historias, al cuentista, a Mike / Henry. Es la única que discute de que el final es demasiado cliché, que eso es todo, tranquilidad, paz y conformidad. ¿Qué sabemos de Max y qué nos contó esta temporada?
Max estuvo encerrada 2 años en la mente de Vecna. Sabe perfectamente cuando algo no parece real, cuando algo no parece cuadrar. Si hay alguien que pueda atentar con esa aceptación de la simulación o ilusión que está creando Vecna, es la propia Max. Por lo tanto, utiliza a Mike para tranquilizarla y hacerle creer un cuento que es o podría ser mentira. Max y Holly, de ser esta teoría real, son los personajes más importantes para entender de que algo extraño está pasando en Hawkins y de que en realidad ellos perdieron. Y a todo esto tenemos que sumarle eso que había dicho al principio del video de el dado con el número 7 del primer capítulo de la primera temporada. El inicio de todo esto, de Will perdiendo contra el Demogorgon y no sacando un 13, sino sacando un 7. ¿Qué les había comentado antes? Mike le cuenta a su madre en ese primer capítulo de que recién van por la mitad de la historia de la partida creada por Mike, que van 10 horas jugando. Y que es eso, solo la mitad. Y por otro lado sabemos de que Will le cuenta a Mike de que él terminó sacando un 7 con el dado, por lo tanto el Demogorgon lo atrapó y perdieron. Al final de los créditos del epílogo vemos un libro que es el libro de rol basado en Stranger Things, que podría llegar a ser la historia que estaría contando Mike en un futuro, o creando un manual para jugadores de rol inspirado en las propias vivencias de sus amigos, de él y de sus conocidos. Pero ¿y si la teoría era realmente de que lo que vimos era una mentira? Y al lado de ese libro, de ese manual, hay un dado con el 7. ¿Por qué? ¿Por qué pusieron eso? ¿Por qué agregaron un dado con el 7 sabiendo de que es el 7 el número que hizo perder a Will y a sus amigos, y perdieron en una campaña que recién iban 10 horas como las 10 horas que vimos en esta quinta temporada, y que era recién la mitad de la partida, de la historia que Mike estaba contando? ¿A qué nos lleva todo esto? Es a pensar de que realmente vamos por la mitad de la temporada, de que no vimos el final de la serie. Mitad de la temporada sería muy arriesgado y aún más falopa decir. Muchos están mencionando de que podría llegar a existir un episodio final, que en realidad sea un lado A, el capítulo 8, y un lado B, el capítulo 9. Y que el capítulo 9 cuente cómo los personajes se dan cuenta que están en una ilusión y que habían perdido. Y muy a lo Matrix Revelations, la Matrix 4 que vimos hace un par de años y a que a todo el mundo no le gustó. Y muy a lo Matrix todo esto, porque les recuerdo, ¿de qué va Matrix? Estas máquinas que utilizan a los seres humanos como fuente de energía y los mantienen contentos a ellos en una simulación, haciéndoles creer que la vida real, la que todos conocemos, nunca fue atentada por las máquinas y no viven en un mundo posapocalíptico. Vecna es las máquinas de Matrix. Está utilizando a todo ese pueblo o a todos nuestros héroes, habiendo sido secuestrados y formando parte de la mente colmena y conectados a ella, y Vecna absorbiéndolos, y él verdaderamente pudo unir a las dimensiones, haciendo de que tengamos un mundo posapocalíptico muy al estilo Matrix, con nuestros personajes tratando de huir y saliendo de la Matrix, de esta ilusión, y encontrándose con una realidad en donde la dimensión abismo y su propia dimensión real se vieron unidas. Porque nos quedamos con muy sabor a poco en este final de temporada. ¿En serio Vecna iba a perder y a perder constantemente contra este grupo de chicos? Todas las temporadas siempre estos niños vencieron de alguna manera y pudieron expulsar al mal de Hawkins. Y en esta quinta temporada tan fácil lo iba a hacer. ¿Se acuerdan de ese liqueo, de esa filtración de que supuestamente los 8 episodios que íbamos a tener, muchos iban a durar como 2 horas cada uno? Y al final de cuentas cada uno terminó durando la mitad. Estaban todos sorprendidos con la duración definitiva de los episodios. Y si en realidad eso está para alimentar aún más esta teoría de ser real, de que técnicamente son 2 temporadas, o un lado A y un lado B. Solamente vimos la mitad de todos esos episodios y ahora nos queda ver la otra parte. La otra mitad, como bien Mike nos comentaba en ese primer capítulo de la primera temporada. Sí, perdieron, pero solamente iban por la mitad de la historia. Es estúpidamente falopa y estúpidamente fantasioso e irrisorio, hasta ilógico, que todo esto suceda. Lo más obvio es simplemente pararnos, sentarnos, o como quieran ustedes, y decir: los Duffer Brothers sinceramente cagaron su producto. No supieron cerrar Stranger Things.
se terminaron envolviendo en conveniencias, en simplicidad de escritura, en bajar la calidad. La cuarta temporada se ve muy distinta a esta última temporada, a la última temporada de una de las series más exitosas de los últimos años, la más exitosa de Netflix, y se ve peor que la temporada anterior y temporadas anteriores. Tiene peores diálogos. La temporada 4 tiene unos diálogos espectaculares, tiene monólogos increíbles. Esta no. Todo se podría justificar de ser real esta teoría del Conformity Gate, de que justamente los diálogos son tan pedorros porque son creados por Henry, que no deja de ser un pibe, un chico que está afectado por el azotamentes. No explicaron qué significa el 7 de noviembre. No explican qué es esa piedra que él se encuentra al final de este episodio. Te metieron el tema del recuerdo de Henry en los años 50 y de que aparece Hopper, el padre de Harrington, y Joyce ahí en el colegio, y nunca más abordó ese tema más que en el final de temporada, en donde aparecen un minuto los personajes para tomar un atajo y nada más. ¿En serio? O los Duffer Brothers son unas mentes brillantes, unos genios absolutos, nos engañaron a todos y pudieron, escuchen esto, y pudieron convencer a Netflix de que haga una campaña de marketing. Por esto es que es imposible que esto sea verdad. Convencieron a uno de los más grandes estudios de nuestra era moderna en el mundo televisivo y como también relacionado al cine, a Netflix, que está a punto de comprar a Warner Brothers, de que venda a todo el mundo que íbamos a estar viendo la temporada final, y que en Navidad y que en Año Nuevo íbamos a ver el final de toda una serie. ¿En serio Netflix se la iba a jugar y iba a seguirle este juego fantasioso a los Duffer Brothers? Si esto pasa es una locura, pero no tiene ningún sentido desde el punto de vista publicitario, de marketing, de las cabezas a veces retrógradas que puede llegar a haber en los estudios, de que definitivamente si a los Duffer Brothers tenían esta idea le iban a decir, capo, no vamos a hacer esta locura, pero estamos tontos, no vamos a hacer esto. O simplemente la pésima escritura y las conveniencias y los agujeros de guión que existieron en toda esta temporada es, o lo hizo un hechicero, o los Duffer Brothers simplemente no saben escribir y fueron perdiendo su magia y, no sé, su gana, su motivación de seguir contando esta historia, y cerraron todo como pudieron y no les importó nada, y se la vagan y se la pasan vagando en entrevistas supuestamente justificando por qué el cierre fue de tal manera y dando justificaciones pedorras y dejando en evidencia lo pésimos escritores que son, y que van a terminar teniendo un final a nivel mediático muy parecido a los showrunners de Game of Thrones, en donde quisieron cerrar una de las series más importantes de la historia de la televisión en 2 temporadas pésimas por el simple hecho de que habían cerrado un contrato con Disney para irse a hacer su propia trilogía Star Wars. Por eso, por su ambición, por la guita, nos destruyeron una serie como Game of Thrones y la quisieron cerrar así. ¿Y qué pasó con estos tipos? El odio, el hateo que empezaron a recibir en redes sociales y el pésimo producto que le terminaron entregando a la gente significó de que ese trato, de esa idea que tenían con Disney, se cayera a pedazos y nunca jamás van a poder hacer esa trilogía que tenían pensada de Star Wars. Terminaron en el inconsciente colectivo como las personas que arruinaron Game of Thrones. De eso no se vuelve fácil, Y estos tipos podrían tener exactamente el mismo fin. Como durante toda la serie, durante todos estos 10 años, a los Duffer Brothers se los vanaglorió, se les aplaudía, decían que estaban haciendo una serie espectacular, increíble, pero al mismo tiempo a sus protagonistas, a los pobres niños, se los boludeaba, les hacían bullying por redes sociales, muchos tuvieron que despedirse, cerrar sus cuentas. Millie Bobby Brown se le ha dicho de todo, pero estos niños han sufrido un montón durante todos estos años. Quizás ahora les toca a los propios creadores de la serie, quizás les toca a los propios directores, escritores y productores de la serie, a los hermanos Duffer, sufrir lo que sufrieron sus protagonistas, las caras visibles que siempre tuvo esta serie. Ahora, los culpables de todo esto no terminaron siendo los actores, terminaron siendo los escritores. Y vamos a ver qué tan bien les va a ir en sus próximos productos. O son unos genios y realmente en unos días nos sorprenden con algo que pueda llegar a cambiar el paradigma y puede ser un evento
pero que marca una era en esta industria, o son unos pésimos escritores. El tiempo lo dirá. Y ahora, por favor, ponele me gusta al video si es que te gustó, suscríbete al canal si es que no lo estás y comentame todo lo que quieras, pero todo lo que quieras, y sumá más de tus incongruencias o alimentá más a esta teoría falopa o bajanos a todos un poco diciéndonos la pura realidad que quizás todos sabemos pero no queremos aceptar. Así que nada, ponele me gusta al video, suscríbete si es que no lo estás y estate atento al próximo video que suba.